Bienvenidos a Viva Tijuana. Somos una casa donde sobre todas las cosas amamos primeramente a Dios Y a las personas. Gracias por acompañarnos. Sabemos que Dios tiene una palabra para ti. Somos Aviva Tijuana. Esperamos que seas enriquecido con este servicio y con estas enseñanzas en línea. E igualmente te queremos dar la oportunidad de sembrar a este ministerio, ya que el dar te abre los cielos y causa que tengas una cosecha de regreso. Nuestro deseo y oración, más que todo, es que seas prosperado en cada área de tu vida. Recuerda que tu economía es solo una parte en la cual Dios quiere mostrarte que Él es fiel para cumplir sus promesas. Que Dios te bendiga y ahora prepárate, esperamos que Dios traiga una palabra del cielo para tu vida. Hola, Dios les bendiga, iglesia. Dios les bendiga a toda persona que nos está viendo a través de esta transmisión en línea. Es una bendición muy grande poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Hemos estado hablando acerca de un tema muy interesante, muy importante, de suma importancia para nuestro Dios. Y hemos estado enseñando acerca de la iglesia. Quiero iniciar leyendo el verso Mateo 16:13. Estoy leyendo la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así: cuando Jesús vino a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus seguidores: ¿quién dice la gente que soy yo, el Hijo del Hombre? Ahora, esa pregunta es de las preguntas más importantes. ¿Quién dice la gente que soy yo? Es la pregunta. Jesucristo pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y la respuesta a esta pregunta determinará para toda persona dónde van a pasar la eternidad. Así de importante es la pregunta. ¿Quién piensas que es Jesús? ¿O quién dices tú que es Jesús? No quién dice la iglesia, no quién dice tus papás, quién dices tú que es Jesús. Y las respuestas pueden variar. Gente dice: pues yo creo que Jesús fue un buen hombre, fue un hombre moral, fue un buen líder religioso, una persona que nos enseñó a vivir y nos enseñó a morir y a sufrir, cosas así, ¿no? Pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Esa respuesta llevará a mucha gente al infierno. Pedro respondió de una manera acertada en el verso 16 de Mateo 16. Pedro les dice a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Jesús les preguntó a ellos: ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Pedro le responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, mi pregunta para ti es: ¿crees tú lo mismo? ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, el enviado de Dios, el Hijo del Dios viviente? Esa debe ser la respuesta de nuestro corazón. Y una respuesta que comunique lo que creemos. Creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y lo que crees y cómo actúas o respondes tú a esta pregunta determinará tu eternidad. Repito, lo que tú crees y cómo respondes o cómo actúas a esta pregunta: ¿quién crees tú que es Jesús?, va a determinar tu eternidad, como tú respondes y crees. El Hijo del Dios viviente, dijo Pedro. Entonces nuestro Dios es un Dios vivo. Hay mucha gente, millones de personas en este mundo adoran y sirven y oran y rezan a dioses muertos hechos por el hombre en todos los países. Ofrecen incienso, ofrecen oraciones, etcétera, a dioses hechos por el hombre. Pero gracias a Dios que envió a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, para revelarnos al Padre celestial, para revelarnos al Dios viviente. Entonces la respuesta debe ser muy importante para ti. La respuesta a esta pregunta, o cómo tú respondes a esta pregunta. Yo, por mi parte, yo creo que Jesucristo es mi Salvador, que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado de Dios. Y Él es mi Salvador, Él es mi Señor, Él es mi amo, Él es mi todo. Y si tú crees esto en tu corazón y lo confiesas con tu boca, la Biblia dice que serás salvo.
Amén. Así que es muy importante que tú sepas responder a esa pregunta. En el verso 17, Jesucristo, cuando Pedro le da la respuesta, Jesucristo le dice: Pedro, mi Padre que está en los cielos te reveló esto. O sea, esto es una revelación. Esto no lo adquiriste de nadie terrenal, sino mi Padre en los cielos te reveló esto, que yo soy el Cristo, que yo soy el Hijo de Dios. Y le sigue diciendo Jesús, le dice: y tú eres Pedro. Ahora, Pedro significa piedra. Y quiero decir esto. Hay una diferencia en piedra y roca. Piedra es algo pequeño, roca es algo más fuerte. Una piedra se puede tirar, una roca no tan fácilmente. Y Jesucristo le dice: tú eres Pedro, una piedra que se puede lanzar o una piedra que está en el camino. Y sobre esta roca, esta piedra grande, donde se puede edificar, y ahí ya se estaba refiriendo a la revelación que recibió Pedro. Sobre esta roca yo, Jesús, edificaré mi iglesia. Y la Biblia corrobora lo que Jesucristo dijo acerca de él, siendo la roca, la revelación de que Jesucristo era el Hijo de Dios viviente. En 1 Corintios 10:4, versión Reina Valera 95, dice así la Biblia, corroborando que Jesucristo es la roca donde sería edificada la iglesia, o la revelación de que Jesucristo es el Hijo de Dios. 1 Corintios 10:4 dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y esa roca era Cristo. Recuerda, está hablando de roca. Y 1 Corintios 3:11 dice: nadie puede poner otro fundamento, versión Reina Valera 95, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora recuerda, un fundamento es sobre donde se edifica un edificio. Cristo es la roca, Cristo es el fundamento sobre el cual se edifica la iglesia. Amén. Entonces, y Jesús le dijo en el verso 18, en Mateo 16, verso 18, sigue diciendo Jesús: sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, porque la iglesia es prioridad de Jesús. Sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. La iglesia es prioridad de Jesús, y sus prioridades deben ser nuestras prioridades. Sus valores deben ser nuestros valores. La iglesia es muy importante para Cristo. Y es por eso que hemos estado dedicando varias semanas para enseñar de la iglesia, para hablar de la iglesia, porque es de lo más importante para nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está haciendo Cristo en la tierra? Está edificando su iglesia. Está edificando su iglesia. Jesucristo dijo: y las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. ¿Cómo prevalece una puerta? Una puerta es para proteger. Una puerta no ataca. ¿Cómo prevalece una puerta? Bueno, también puertas significan autoridad en la Biblia. Y está hablando de que las puertas del infierno, o la autoridad y el poder del infierno, no va a prevalecer contra la iglesia. Una puerta prevaleciendo es una puerta que permanece fuerte, que no es tumbada, que no es abierta. Esa puerta está prevaleciendo. Pero Jesucristo dijo: las puertas del infierno no prevalecerán, no se sostendrán ante la iglesia ejerciendo autoridad contra el infierno. Entonces la iglesia es alguien con autoridad y con poder, que cuando ataca o avanza contra el infierno, las puertas del infierno o la autoridad y el poder del infierno no podrán prevalecer contra la iglesia. Eso es lo que dijo Jesucristo, y Él está edificando una iglesia de ese tipo de poder. Amén. Tú y yo somos parte de esa iglesia si tienes a Cristo en tu corazón. Entonces nadie podrá detener el avance de la iglesia para poner en libertad a todo aquel que el infierno haya mantenido atado. Nada podrá detener a la iglesia avanzando. Cuando la iglesia está avanzando para poner en libertad a toda persona, o a toda ciudad, a toda familia que el diablo ha mantenido atado. El infierno no ganará cuando la iglesia ejerce su autoridad y su poder. Sobre esta roca yo edificaré mi iglesia.
Entonces Jesucristo estaba aclarando que era su iglesia y que Él la iba a edificar. Jesucristo también estaba declarando que nadie podrá o nada podrá detener esa fuerza poderosa llamada iglesia. Las últimas 2 clases vimos qué es la iglesia o qué significa la iglesia. Y hablamos de que la iglesia significa llamados, o llamados a asamblea, o llamados a congregarse. Y hoy quiero enseñarte un par de significados más de la iglesia. La iglesia, un significado es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y quiero leer Efesios 1, verso 20 al 23. Dice así, versión Reina Valera 95. Esta fuerza operó en Cristo, verso 20 dice, esta fuerza operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales, sobre todo principado, toda autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Verso 22, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Dio a Jesús por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Entonces Jesús es la cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Otros versos que corroboran esto, Colosenses 1, 17 y 18, versión Reina Valera 95, dice así, y Él es antes, hablando de Jesucristo, Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él, en Cristo, subsisten. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, Cristo es antes que todo, y todo subsiste en Él o por Él. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, hablamos del cuerpo de Cristo, la iglesia. ¿Es importante su cuerpo para Cristo? ¿Es importante la iglesia para Cristo? Claro que sí. Es demasiado importante y debemos nosotros darle más importancia a la iglesia de la que le damos. Nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, debemos darle más importancia a la iglesia de la que le damos. Voy a repetir varias veces esto, porque la verdad decimos que amamos a Dios, decimos que amamos a su iglesia, pero no le damos la importancia que deberíamos darle. Jesucristo le dio la más alta importancia a la iglesia y le da la más alta importancia a la iglesia. Si tú eres nacido de nuevo, tú eres parte de la iglesia. Mucha gente de una manera errada dice, todos somos hijos de Dios. Yo no sé si tú has escuchado esa frase, es que todos somos hijos de Dios. Políticos, gente en las artistas, gente de todo tipo dice, es que todos somos hijos de Dios. Pero eso no es verdad. La Biblia es muy clara acerca de eso. Jesús le dijo a la gente de su tiempo, la gente religiosa, los principales religiosos de su tiempo, Jesucristo les dijo en Juan capítulo 8, les dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo. Date cuenta, ustedes son de vuestro padre el diablo. Entonces no es correcto que la gente dice, todos somos hijos de Dios. Hay gente que no es hijo de Dios, sino que es hijo del diablo. Dice, vuestro padre el diablo. Así dice la Biblia. Yo sé que esto no es popular y no es algo muy agradable de escuchar, pero esto es la Biblia. Esto es la Biblia. Hay solo dos familias en la tierra: la familia de Dios y la familia de Satanás. Y algunos quizás digan, pues yo no pertenezco a ninguna, no me he decidido todavía. Pero si tú dices eso o piensas eso, sí perteneces a una, y no es la familia de Dios. Porque si no has decidido ser parte de la familia de Dios, quiere decir que ya perteneces a una familia. Recuerda solamente tu familia, la familia de Dios y la familia de Satanás. Si tú no puedes declarar con firmeza y con confianza, yo pertenezco a Cristo, es que no perteneces todavía al cuerpo de Cristo. No le has hecho a Dios el Salvador y Señor de tu vida.
No has hecho de Jesús tu Salvador y tu Dios. Por lo tanto, no perteneces a la familia de Dios. No estoy diciendo que no tienes esperanza. Todos tienen esperanza. No estoy diciendo que Dios no te ama, ni tan siquiera estoy diciendo que eres una mala persona. Simplemente estoy diciendo que la única manera de pertenecer a la familia de Dios es entregar tu vida a Cristo, recibirlo como tu Salvador, como tu Dios, como tu Señor y como tu amo. Por fe, hacerlo. Y eso la Biblia dice que te hace nacer de nuevo y te hace pertenecer a la familia de Dios. Si tú perteneces a la familia de Dios, es que ya diste tu vida a Cristo y ya sirves a Dios. O perteneces a la familia de Dios o perteneces a la familia del diablo. Ahora, si tú crees la Biblia, tú crees lo que estoy diciendo. Alguien quizás diga, pues yo no creo lo que está diciendo el pastor. Entonces no crees la Biblia. Te estoy diciendo de la Biblia, lo que dice la Biblia. Hay un solo camino a la familia de Dios y es a través de fe en Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En otras palabras, yo soy el único camino, dijo Jesús. Tú no puedes ser cristiano y creer que hay muchas maneras de ir al cielo. Si eres cristiano, tú crees lo que Jesucristo dijo. Solamente hay un camino. Es Jesucristo, fe en Jesucristo, hacerlo tu Salvador y tu Señor. ¿Sabes que la Biblia habla de un libro en el cielo que se llama el libro de la vida? La Biblia hace referencias a ese libro. Y en ese libro dice que si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, no eres salvo y vas camino a la destrucción. ¿Cómo puedo yo entonces hacer o qué puedo hacer para que mi nombre esté escrito en ese libro de la vida? Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón como tu Salvador y tu Dios por fe, tu nombre es escrito en el libro de la vida. Quizás haya gente que me está viendo y piense, ay, qué mentalidad tan cerrada, qué mentalidad tan estrecha o tan exclusiva. Pero la Biblia dice que estrecho y angosto es el camino que lleva a la salvación. Y ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que encuentran ese camino. Entonces, si es exclusivo, si es estrecho el camino a la salvación, es exclusivamente a través de Jesucristo. Él dijo, yo soy el único camino. La iglesia, pertenecer a la iglesia o al cuerpo de Cristo es a través de aceptar a Cristo en tu corazón. Y si lo has hecho, tú eres parte del cuerpo de Cristo, tú eres parte de la iglesia de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y muy importante para Él. Otra cosa que es la iglesia, en Efesios 5:23, te lo quiero leer. Dice Efesios 5:23, porque el marido es la cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces aquí nos enseña que Cristo es, la iglesia es como la esposa o la novia de Cristo, la novia o la esposa de Cristo. Porque cuando estudiamos esta porción de la Biblia nos damos cuenta que Pablo estaba enseñando la relación que hay entre Cristo y la iglesia como con la relación que hay entre el esposo y la esposa. La relación que debe haber, a lo menos entre el esposo y la esposa, es la relación que debe haber entre Cristo y la iglesia. ¿Qué prioridad es para Cristo su esposa o su novia o su cuerpo? Es la prioridad número uno. Prioridad número uno. Así que debemos nosotros darle más prioridad a la iglesia. Amén. Más prioridad a la iglesia. No me digas que la iglesia es prioridad para ti y no estás conectado 100%. O te da igual si faltas o no faltas. Necesitamos darle prioridad a la iglesia. ¿Me estás escuchando? Esto es lo que dice la Biblia. Sigue diciendo Efesios 5, hablando del matrimonio y hablando de la relación entre Cristo y la iglesia. Hay una enseñanza muy profunda aquí del matrimonio y de Cristo y la iglesia. Y permítame enseñarte un poco de esto. En el verso
Mira, Efesios 5, 22 y 24, dice así, 22. Las casadas, dice, estén sujetos a sus propios maridos como al Señor. Verso 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Qué está enseñando la Biblia? Está enseñando que como el matrimonio debe ser, así debe ser o así es la iglesia o la relación de la iglesia con Cristo. La iglesia debe estar sujeta a Cristo de la misma manera que las esposas deben estar casadas a sus esposos. La esposa a su esposo. Y yo sé que este es un tema también no es muy popular en los matrimonios o en las iglesias, pero esto es Biblia también. Y aquí hay una enseñanza que quiero aprovechar para enseñarles, refiriéndome más a la iglesia y a Cristo, pero obviamente se tiene que mencionar el esposo y la esposa. Entonces, algunos predicadores, yo he escuchado, enseñan sumisión mutua, porque en el verso 21 de Efesios 5 dice, someteos unos a otros en el temor del Señor. Y por eso dicen algunos, pues la sumisión debe ser mutua, hablando del esposo y la esposa. O sea, diciendo que el esposo se debe someter a la esposa y la esposa se debe someter al esposo, sumisión mutua. Pero eso no es correcto. Porque el apóstol Pablo está enseñando la relación entre Cristo y la iglesia como la relación el esposo y la esposa. Por eso no es correcto. Porque cuando dice someteos unos a otros en el temor del Señor, allí está hablándole a la iglesia en su relación unos con otros. No está hablando de la iglesia en su relación con el Señor. Está hablando de la iglesia. Y no está hablando del esposo y de la esposa, está hablando de la iglesia en la relación de unos con otros. Porque si fuera sumisión mutua, ¿cómo funcionaría en el matrimonio? Si el esposo se tiene que someter a la esposa, a la igual que la esposa al esposo, ¿cómo sería? ¿Cómo funcionaría el someterse unos a otros entre los dos cónyuges? ¿Quién decide qué día se somete quién a quién? ¿Quién decide en qué tiempo se somete él o ella? Allá hubiera un conflicto. Sumisión mutua en el matrimonio es antibíblico. Es cierto que los dos deben de ser amables y fácil de tratar. Es cierto que debemos ceder, los dos ceder en algunas cosas que serían sin consecuencia. Por ejemplo, qué película mirar o qué tipo de comida van a cenar. Esas son decisiones sin consecuencia y uno debe de ceder. Ok, lo que tú gustes, mija, lo que tú quieras. Pero esas son decisiones sin consecuencia y debemos de ceder de esa manera. Pero la Biblia dice, esposas, someteos a vuestros esposos como la iglesia se somete al Señor. Si la sumisión mutua fuera bíblica, este verso estaría mal. Porque este verso significaría que el Señor también se somete a la iglesia. Si el esposo se debe someter a la esposa, al igual que la esposa al esposo, entonces Cristo se debe someter a la iglesia, al igual que la iglesia a Cristo. ¿Me estoy explicando? Es por eso que la sumisión mutua en el matrimonio es incorrecta. Pregunta, ¿se somete Cristo a la iglesia? No. ¿Acaso dice Jesucristo a la iglesia, ok, iglesia, hoy se va a hacer lo que tú digas? ¿Sabes qué dijera la iglesia? Ok, pues nos vamos a ir a la playa hoy domingo, no vamos a ir a la iglesia. No, nunca Jesucristo se somete a la iglesia se somete a Cristo. Y hablando del matrimonio, la Biblia no dice, esposo, haz que tu esposa se sujete a ti. La Biblia solamente dice, esposas, sujetaos a vuestros esposos como la iglesia se somete a Cristo. Pero la Biblia no dice, forza a tu esposa a que se someta a ti. Nunca le digas a tu esposa, sujétate, mujer. Pero pastor, ¿qué tal si no se sujeta? Pues si no se sujeta, no se sujeta. Pero se meterá en problemas con Dios. Porque está desobedeciendo algo muy importante. Pero no puedes forzarla, no puedes empujarla a que se someta a ti.
La Biblia lo dice y que ella sepa que la Biblia lo dice, y entonces ella debe obedecer al Señor. No es correcto que el esposo quiera forzar a su esposa a sujetarse a él. Nuevamente, el matrimonio es tipología de Jesús y la iglesia. ¿Qué tal si la iglesia no se quiere sujetar al Señor? Que muchas veces ocurre, constantemente ocurre. ¿Qué tal si la iglesia no se quiere sujetar al Señor? ¿La forza Jesús a la iglesia a sujetarse a Él? No. Porque si Jesucristo la forzara a sujetarse a Él, todos estuvieran conectados 100% sirviendo a Dios. Nunca nadie faltará, nunca nadie dejará de servir. La iglesia, en su mayoría, muchas veces es insujeta. Y Cristo no forza que nos sujetemos a Él. Nosotros decidimos sujetarnos. Nosotros decidimos obedecer. Cuando la Biblia dice no dejar de congregarse, ama a tu hermano, perdona a tu hermano. Cuando la Biblia dice lo que dice en enseñanza a la iglesia, nosotros decidimos sujetarnos. Nosotros decidimos someternos. Nosotros decidimos obedecer o desobedecer. Si no nos sometemos, si no nos sujetamos a Cristo como iglesia, nos va a costar. Pero nunca Dios nos hace o nos forza a sujetarnos. Es por eso que nunca trates, esposo, de forzar a tu esposa a hacer algo. Porque no es tu hija, es hija de Dios. Y esposas, tu esposo no es tu hijo. No lo trates como si lo fuera. Tú no eres su mamá. Y si tu esposo quiere usar un tipo de ropa que a ti no te gusta, siempre y cuando sea decente, pues déjalo. Si quiere usar ropa de chavorruco, déjalo. Él ya es adulto. Aunque se vea ridículo, ¿verdad? Aconséjalo, sí, pero no puedes forzarlo ni hablarle como si fuera tu hijo. No es correcto que la esposa le diga, ni te atrevas a salir así. Ni te atrevas a salir de la casa vestido de esa manera. ¿Qué? ¿Acaso es tu hijo para que lo mandes así? Es tu esposo. Es tu esposo y le debes honra. Y le debes sumisión. Entonces no puedes hablarle así. Esposa, nunca le hables a tu esposo con tono de mandarlo. No te voy a permitir que te vistas así. No te voy a permitir que veas ese partido de fútbol. Eso es tratar de forzarlo y eso es faltarle al respeto y faltarle a someterse a él, hablándole con ese tipo de autoridad o ese tipo de tono, cuando él tiene la autoridad y no es tu hijo. ¿Le hablaría la iglesia a Cristo de esa manera? Esta es mi pregunta para las esposas que no les está gustando lo que estoy enseñando. ¿Le hablaría la iglesia a Cristo de esa manera? Así como en veces las esposas le hablan al esposo. No, nunca. Esposos, ¿cuál es nuestro ejemplo en cómo tratar, cómo lidiar con la esposa? Como Cristo trata a la iglesia, así debemos tratar a la esposa. Como Cristo lidia con la iglesia, así debemos lidiar con la esposa. Nunca la fuerza. Esposas, ¿cuál es tu ejemplo en cómo tratar o lidiar con tu esposo en toda área o en toda situación? La manera en que la iglesia debe responder a Cristo, así la esposa debe responder al esposo. Esto es claro allá en Efesios 5. Pastor, es que no merece mi respeto, mi esposo no merece. Pues deja que Dios trate con él. Tú respétalo, deja que Dios trate con él. Tú haz tu parte y hazlo como lo harías para el Señor. Déjalo que él se mete en problemas con Dios. ¿Para qué te metes tú en problemas con Dios? Y fíjense, si uno en el matrimonio obedece la palabra de Dios, va a ayudar inmensidades en el matrimonio. Va a ayudar mucho. Si tan solo uno. Pero si los dos obedecen, va a ser lo máximo. Efesios 5:23 dice, el esposo es la cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Efesios 5:23, palabra de Dios para todos.
es lo que dice. El esposo es la cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Nota que, ¿cómo lo dice? El esposo es la cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza y salvador de la iglesia. Así que no se trata de privilegio, se trata de responsabilidad. Siendo la cabeza, esposos, tienes que cuidar y asegurarte que tu casa está suplida y está protegida. Y estás dispuesto hasta morir por cuidar de tu casa. Por eso, Dios te da autoridad. Porque no se trata de privilegio, se trata de responsabilidad. Y todo matrimonio debe ser un espejo de cómo es la relación de Cristo con la iglesia. Repito, todo matrimonio debe ser un espejo de cómo es la relación de Cristo con la iglesia y la iglesia hacia Cristo. Entonces la iglesia es la esposa o la novia a casarse de Cristo, y la iglesia también es el cuerpo de Cristo. Tú eres parte del cuerpo de Cristo, y en un cuerpo hay muchas partes. Tú puedes ser un dedo del pie, tú puedes ser una uña, tú puedes ser un cabello en la ceja, en la pestaña, un cabello en el oído, tú puedes ser cualquier parte. Pero hay muchas partes en el cuerpo de Cristo y somos parte del cuerpo de Cristo, y para Cristo es muy, muy importante. Hechos 20:28, Reina Valera 95 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Qué tanto valor tiene la iglesia para Dios? Le costó su sangre. Cristo ya demostró que nos ama, dando su sangre por nosotros. Muchos cristianos enfatizan mucho: Cristo me ama, Dios me ama, su amor es incondicional, su amor es extravagante. Pero Jesús le preguntó a Pedro 3 veces en una ocasión y le dijo: Pedro, ¿me amas? Jesucristo no le dijo: Pedro, yo te amo. Jesucristo le dijo: Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le dice: sí, Señor. Y Jesús, de todo lo que le pudo decir a Pedro después de que Pedro le dijo sí, Jesucristo le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Por qué? Porque es importante para Cristo su iglesia. Pedro, si me amas, haz algo por mi iglesia, le dijo Jesús. Así que si tú amas a Cristo, tienes que también hacer algo por la iglesia, porque es la prioridad número 1 para Dios. ¿Por qué estamos en la iglesia cada vez que hay servicios? Porque es importante para Cristo. ¿Por qué servimos a Dios cada vez que estamos en la iglesia? Porque es importante para Cristo. Si tú lo amas, tú ayudarás a edificar su iglesia. Repito, si tú amas a Dios, ayudarás a edificar su iglesia. ¿Qué valor tiene la iglesia para Cristo? Cuando tú pagas con tu sangre, nada tiene más valor que aquello por lo que pagas con tu sangre. Así que nada tiene más valor que la iglesia. Démosle más importancia y prioridad a la iglesia. ¿Tú qué dices? Aviva Tijuana, Aviva San Diego, persona que me estás viendo, ¿tú qué dices? Jesús dijo: yo voy a edificar mi iglesia. ¿Cómo respondemos nosotros? Ahí vamos a estar, Señor. Ahí vamos a estar ayudando a edificar la iglesia, porque te amamos y vamos a apacentar las ovejas. Nosotros te ayudamos, Señor Jesús. Amén. ¿Qué es importante los domingos? Edificar su iglesia. ¿Qué es importante los lunes? Edificar su iglesia. ¿Qué es importante los martes, miércoles, jueves, viernes y sábado? Edificar su iglesia. Pastor, ¿será buena la inversión después de tantos años? No hay inversión mejor que edificar la iglesia de Cristo, porque la iglesia permanecerá para siempre. Para siempre. De aquí a 5,000 años, 10,000 años, 100,000 años, la iglesia va a seguir siendo la iglesia de Cristo. Así que démosle la importancia que Cristo le da a su iglesia. Amén. Déjame orar por ti. Señor, te doy gracias por esta palabra y por cada una de las personas que me están viendo. Yo oro, Señor, por cada uno de los que me escuchan, de los que me ven. Señor, que podamos mostrarte que te amamos al darle la importancia a la iglesia que tú le das, al edificar la iglesia, al hacer algo por ti, al poner, Señor, como prioridad lo que es prioridad para ti, tu iglesia. Gracias por esta enseñanza, Señor. Gracias por tu palabra. La atesoramos en nuestro corazón y la pondremos por práctica en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga grandemente. Nos vemos en la próxima transmisión. Adiós.
Gracias por habernos acompañado. Esperamos que Dios te haya ministrado. Nos vemos en la siguiente transmisión. También síguenos en nuestras redes sociales. Aviva Tijuana en Facebook y en YouTube. Nos vemos en la próxima. Adiós.